Bien, ustedes saben que se está formando una agrupación, o se ha formado ya, de personas echadas del Estado por el gobierno, personas con larga experiencia en el Estado, con mucha trayectoria, pero que para mí es porque dicen la verdad. Estoy con un grupo de esas personas que además van a estar el jueves a las 14 en la Cámara de Diputados, convocadas por legisladores de la oposición. Están Laura Hack, que era de la Secretaría de Energía, Sandra Bota, que fue despedida de la Cancillería, y Graciela Bebacua, que yo creo que es la más conocida de todas, porque fue la despedida por el INDEC, que es una especie de monumento a lo que no se debe hacer con el Estado. Exacto. Quiero preguntarles en primer lugar a todas en general, ¿qué es lo que hicieron ustedes para que las echaran del Estado? En general lo que pasa hoy en el Estado y por lo que despiden a la gente es por oponerse al proyecto y al relato. El caso suyo fue además despedida para poner gente de la cámpora. No, en el caso mío, después de 2 años de una intensa persecución, de no tener un lugar fijo donde trabajar y de dejarme en condiciones bastante deplorables, inclusive anímicas y psicológicas, bueno, cuando se termina el contrato, porque después de casi 10 años todavía tenía un contrato de los llamados basura, me dejan sin efecto el contrato y se termina mi relación con la Cancillería. Yo trabajaba con el embajador de Relaciones Económicas Internacionales, con el embajador Chiaradía, y luego con Luis Kreckler. Y bueno, cuando uno empieza a manifestar de alguna manera que no está de acuerdo con las políticas, o ni siquiera manifestarlo porque no hay necesidad de manifestarlo, sino que se te nota de alguna manera, se nos nota, bueno, ahí empieza la guerra, ¿no? Que es muy dura y es muy cruenta. En el caso de Laura Hack, me parece que además ni siquiera por posiciones suyas, sino por posiciones de su esposo. Sí, yo tuve, a ver, se puede definir como 2 eventos. Uno, portación de marido, básicamente. Mi marido publica y en algún punto es crítico de la política oficial y es especialista en energía igual que yo. Y en la diaria se dan hechos que uno no sabe si empiezan a formar consecuencias del atosigamiento que sufre uno, pero lo que me pasaba también es que tenía un confrontamiento permanente con decisiones que se querían tomar, que me pedían la firma, que yo consideraba que eran ilegales y obviamente no lo firmaba. En el tiempo se dieron los 2 eventos juntos. En el caso de mi marido, a mí ya desde que se había expropiado YPF me venían manifestando que estaban pidiendo que me echen, el anterior secretario, pero bueno, no se hizo mientras estuvo el anterior secretario, sino en julio, Cameron, sino en julio cuando entran las nuevas autoridades. Que son de la cámpora también. Todos de la cámpora, sí. Sí. ¿Por qué le echaron, Graciela? Por no querer cambiar los números de inflación. Es decir, Moreno empieza en principios del 2006, sale de la Secretaría de Comunicaciones para la Secretaría de Comercio Interior y estaba obsesionado realmente con la inflación que venía creciendo, y me acuerdo en un par de reuniones que él quería 0 en todos los indicadores de inflación, justificándolo por los bonos ajustados al SER. Mi mirada siempre fue distinta, creo que venía en 2007, un año electoral. Estaban preocupados por la inflación, por la pobreza e inflación. Y bueno, había empezado todo un trabajo de acuerdos primeros voluntarios que en la persona de Moreno se transforman en precios súper presionados, digamos, por decirlo de alguna manera, y durante todo el 2006 ejerció presión sobre mi área del índice de precios al consumidor para conocer cómo se hacían los números, hasta el último día, que no fue directo con él, pero digamos que pretendía a través de su asesora Paglieri que cambiáramos un 1,9 por un 1,5 que terminó dando un 1,1, enero ese del 2007. Esta agrupación que ustedes han formado, ¿qué reclaman exactamente? Nosotros cuando
Cuando decidimos formarnos al principio nos organizábamos casi como un mecanismo de autoayuda, tratábamos de compartir experiencias. Cuando nos dimos cuenta que entrado este año los hechos se producían con mucha más frecuencia y que había muchísimas más personas en las mismas condiciones que nosotros y solos, decidimos organizarnos y básicamente tenemos como 3 objetivos. El primero obviamente es ayudar a personas que estén en iguales condiciones que nosotros y que básicamente uno está solo y con temor. El segundo es tratar de trasladar el tema a la sociedad y que se tome conciencia de qué es lo que está pasando en las instituciones del Estado y el daño que se le provoca a las personas, a los técnicos que hace muchos años que están trabajando en el Estado y que sufren acosos, destratos, persecuciones políticas. Y por último, queremos generar propuestas que le permitan a las personas poder defender sus derechos cívicos, que digamos son sus derechos humanos, y que hoy en el diseño de la democracia que tenemos, si bien tenemos las instituciones y tenemos muchas normas para poder hacerlo, como hay una cooptación muy profunda de todo el sistema de parte del Poder Ejecutivo, en la práctica es imposible defenderse. Con lo cual, digamos, los 3 pilares de nuestra ONG son el ayudar a otros, el que la sociedad pueda entender y en algún punto participe de esa ayuda al resto de las personas, y el de ordenar de alguna manera las instituciones que forman parte de una democracia, que están creadas para evitar en una democracia, pero por cómo está desarrollado hoy la estructura de poder, digamos, no se encuentra ese ejercicio de derechos. ¿Alguna quiere decir algo sobre ese tema? Le hago la otra pregunta. No, fue clarísimo. Por la experiencia que ustedes tienen en el Estado, ¿cómo está, y por la cantidad de gente que dicen que está en la misma situación de ustedes, cómo afecta esto al Estado? ¿Cómo afecta? Terriblemente, porque el material humano del Estado está trabajando en pésimas condiciones. Usted fíjese que la semana pasada fue despedida la directora del Banco Genético. Hay personas que están denunciando desde el Consulado de Los Ángeles maltratos, acoso y persecución por parte del cónsul. Desde que nosotros ¿Es un cónsul de carrera? Es un cónsul de carrera, pero con relación muy estrecha con la embajadora en los Estados Unidos, que es Cecilia Nahón. De la Cámpora otra vez. Que es de la Cámpora. Pero más allá de eso, nosotros desde que hemos constituido la ONG, estamos recibiendo una gran cantidad de denuncias todos los días de gente que llama desde cualquier lugar del país y que pide vernos y viene a vernos, y lo que realmente quiere es que esto se sepa. Y cuando tomamos conciencia de eso, vemos que el Estado está destrozado. Hay cualquier cantidad de licencias psiquiátricas. Nadie da el número hoy de la cantidad de licencias psiquiátricas. Es un número al que nadie puede acceder. Sin embargo, hay gente que ya lleva 6 meses de licencias psiquiátricas. Graciela. Bueno, lo que queremos es que sensibilizar al resto, a la sociedad. A veces es difícil de creer. Yo, que soy la más antigua en esto, yo creo que siempre digo en las reuniones que el INDEC fue como la prueba piloto. A partir de la intervención tiene 2 patas, la intervención y la manipulación de las estadísticas, y el maltrato y descalificación continua de sus técnicos. Y eso es parte del maltrato que se viene sosteniendo y repitiendo en cada uno de los organismos. Ejemplo INDEC, y hablabas de cuánta gente. Nosotros a diciembre del 2006 éramos alrededor de 1.200 personas, contando planta permanente, transitoria y contratos precarios. Hoy, de esos 1.200, quedan 500 y entraron 1.500, por lo menos hasta el año pasado. 2.000 personas. Pero esas 1.500 personas no son idóneas, es decir, no tienen mérito ni trayectoria para, por lo menos para cumplir la función de la producción de estadísticas en cualquiera de sus estadios. Entonces, es un poco lo que se viene replicando a lo largo de del resto de las instituciones, reemplazando técnicos por no técnicos o por gente que cumple con su militancia, y entonces ese es el mejor mérito que tiene y virtud para estar allí. En la Cancillería, en el llamado a concurso ahora último, para cargos que dependen de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, se piden filósofos e ingenieros. Los debe tener seleccionados ya. Exacto, ¿por qué? Porque las personas que son, hay una persona que
tiene la carrera de filosofía, está ahí. Y otra cosa que se piden son carreras que se han cursado en la Universidad de Quilmes, que es justamente donde uno de los funcionarios actuales es profesor y ha sido directivo de esa universidad. Este es el estado de hoy. Les agradezco a las tres. No, gracias. Y ojalá las escuchen. Gracias. Una pausa.